Apreciados hermanos en Cristo, vamos a retomar nuestro tema respecto a la purificación por la obediencia a la verdad. Y antes de esto, vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de este día. Gracias por la bendición de la vida, por el cual podemos acercarnos cada vez más, Señor, a ti, para que tú nos reveles tu gran amor, el cual nos impulsa a la obediencia a la verdad, Señor, que tú nos los revelas mediante el Espíritu Santo. Dios perdona nuestros pecados y las ofensas de unos a otros, y permítenos entender, comprender con más profundidad, Señor, el misterio de el mensaje de la purificación y los mensajes de los tres ángeles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El cuarto principio respecto el mensaje de los tres ángeles es el siguiente. Los mensajes están acompañados de experiencias. Los mensajes de los tres ángeles están acompañados de experiencias. Estos mensajes de los tres ángeles están basados en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. Ahora, estas experiencias son pruebas que se adquieren con mucho padecimiento y severo conflicto. Como vimos ya anteriormente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, empieza presentándose el Evangelio eterno, es decir, Cristo en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros. Pero eso, que es la presentación, el preámbulo, es lo que debe suceder con el mensaje del tercer ángel, que Cristo debe entrar en nuestros corazones. Una vez que el yo se desocupa, una vez que el yo muere durante este proceso del mensaje de los tres ángeles, a través de pruebas diversas, entonces Cristo entra en nosotros. Esa recepción, ese entronización de Cristo, digamos así, ¿no? Ese entrar de Cristo en nuestra vida representa la lluvia tardía. Entonces, en Primeros Escritos, página 259, muestra que estos mensajes van acompañados de experiencias. Como dice aquí, me fueron mostrados tres escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Hay que recalcar aquí esto, resaltamos que obtuvo aquellos mensajes cada uno con una respectiva experiencia, y la obtuvo el pueblo de Dios con mucho padecimiento y severo conflicto. O sea, en cada uno de estos mensajes se le acompaña una experiencia. Una experiencia, pues es una experiencia que no es la misma, son diferentes, pero van relacionados con los mensajes. Es por eso que vemos que en qué manera van relacionados por sus eventos, ¿no? Esa es la manera como se le puede estudiar, porque es lo que dice la Pluma Inspirada. En cada uno de los ángeles se ven, pues, la relación con sus eventos, lo que está sucediendo en cada uno de las profecías de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 7 al 12. Bien, y acá tenemos el esquema nuevamente. Vemos, pues, que cuando se empezó por el mensaje del primer ángel en el año 1843, el segundo fue en 1844. Claro que este mensaje empezó con el despertar de Miller en el año de 1831 para proclamar la venida de Cristo en el año 1843. El mensaje de tercer ángel fue en 1888, el derramamiento de la lluvia tardía, en la predicación de los pastores A.T. Jones y pastor Wagner. Entonces, a esto se suman experiencias, cada evento con una experiencia. Si bien el juicio investigador fue lo primero de que el primer evento que señala,
La experiencia es la purificación, puesto de que el pueblo se prepara para el día del juicio investigador o para el inicio de ese juicio. En el año 1844 fue pues el mensaje del segundo ángel. El evento es la caída de Babilonia, pero la experiencia es una que le acompaña, tan similar a lo que es que si Babilonia ha caído, entonces pues este grupo no puede estar en Babilonia, lo cual quiere decir que el hecho de que no tiene que estar significa que no debe participar de sus costumbres, en especial de las costumbres mundanas y papistas, de las que han sido dirigidas por la educación en la ciudad. Bien, y respecto al mensaje del tercer ángel, que se dio en el año 1888, la marca de la bestia, que habla acerca del decreto de la ley dominical o advierte de esa ley en el mundo entero, de la ley del día domingo. Eh, Frente a lo que es el domingo, es todo lo contrario. Aquí lo que se señala es el sábado como símbolo o representación, como señal del reposo espiritual de, que tienen aquellos que reciben a la justicia de Cristo, cuando una vez Cristo entra en ellos de una manera presencial. Son los, por lo tanto, los que reflejan el carácter de Cristo o guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Esa justicia de Cristo que llega a nosotros, como el Morej, el maestro de justicia, es representado por la lluvia tardía. Y cuando se, y cuando se predica o se pregona el mensaje de la justicia de Cristo, eso es lo que se llama el fuerte pregón. Bien, lo que queremos enfatizar acá es que es el Espíritu Santo el que ayudó a difundir este primer pregón, el mensaje del primer ángel, en el movimiento adventista. Por eso dice en Primeros Escritos, página 233, cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto nos hace recordar el momento en cuando los discípulos eh, pregonaron por primera vez el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio eterno, por ende. Ellos esperaron en Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, para que puedan pregonar el mensaje del Evangelio de Cristo. De la misma manera, aquí sucedió lo mismo con el movimiento adventista, pues durante un tiempo estuvieron ellos afligiendo su alma, escudriñando sus corazones, para que el Espíritu de Dios les revele sus pecados, y ahora sí, contemplando la cruz de Cristo crucificado, ellos pues abandonaron muchas de las cosas, muchos de los hábitos o muchos de los caminos que habían estado siguiendo en su vida antigua y siguieron a Cristo por la fe en su santuario. Como dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 128, que estos mensajes están acompañados de experiencias. Ellen White dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 127, respecto a un hermano de si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la escritura. Solo si él hubiera pasado por las experiencias. Luego dice, más adelante, en la página 128, el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Tenemos un adversario que no duerme, se refiere al diablo, al maligno, y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Si no pasamos por aquellas experiencias y solamente predicamos cada uno de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, el diablo nos puede desviar del camino. El enemigo no duerme, así que termina despedazándonos como un león rugiente que cuando acecha a su presa. En el libro de Primeros Escritos, página 256, ya se ve que ocurrió una experiencia similar, porque lo que dice Ellen White es bien cierto. Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje, se refiere al mensaje del tercer ángel,
Bueno, uno puede hablar del mensaje del tercer ángel y estamos viendo que se refiere pues a lo que es el decreto de la ley dominical en el mundo entero, a lo que es el sábado, a lo que es la justificación por la fe, a lo que es la reforma pro salud. Son temas que uno puede abrazar como creyente, pero mira lo que dice. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje se refiere precisamente a lo que es la advertencia de la ley dominical y todo lo contrario, aceptar más bien el sábado como día de reposo, como el día de Cristo. Ellos, los que aceptaron el tercer mensaje, no habían tenido experiencia en los dos anteriores. No habían tenido experiencia en los dos anteriores. O sea, ¿qué significa? Que abrazaron solamente el mensaje, pero que no pasaron ni por la experiencia ni de la purificación respecto a su propia alma, ni tampoco respecto a los errores transmitidos por los paganos y los papistas, que comprenden el mensaje del segundo ángel, la experiencia en el segundo ángel. Satanás comprendió esto, dice, y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, porque claro, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón y a la presencia de Cristo en su vida, entonces está, digámoslo así, ya está preparado, digámoslo así, ¿no? Como para entrar a la presencia de Dios, el Padre, al lugar santísimo. Y es por eso que los ángeles de Dios le señalaban al lugar santísimo. Y luego dice, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, se refieren a otras personas, otros hermanos, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, les indicaban el camino del santuario celestial. O sea, estos seguro que les dijeron, vengan por acá y este es el proceso, ¿no? Este es el camino por el que tienen que ustedes que pasar. Estas son las experiencias por las que tienen que pasar. El mensaje del primer ángel, segundo, hasta llegar al tercer ángel, ¿no? Bien. Luego dice, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Ahora, hablando acerca del mensaje del primer ángel, de la experiencia en el mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel anuncia lo que es la purificación. Y en realidad, en cada uno de los mensajes está acompañado de la purificación, porque si la purificación es una experiencia del pueblo de Dios eh, que es dado debido al inicio del juicio investigador, pues el juicio investigador todavía no ha terminado y por lo tanto debe acompañarse en cada uno de los mensajes, en el primero, en el segundo y en el tercer ángel, hasta que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¿Y de qué se trata esto? Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Note aquí, los que lloran. ¿Por qué lloran ellos? Es que la aflicción en el momento de la purificación está acompañada de este lloro. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y cuando pasamos por pruebas indignantes, pruebas difíciles de cruzar, y no tenemos otra cosa que resignarnos, no tenemos otra cosa que humillarnos delante de Dios, eh, realmente uno llora. O sea, no es que no, sino que llora, o por lo menos padece una profunda tristeza como pasaron los del movimiento adventista, por ejemplo, en el año 1843 y 1844. Pero mira lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 268 respecto a esta bienaventuranza, respecto a Mateo capítulo 5, versículo 4. Y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Hermanos, la amargura del pesar, la amargura del pesar y la humillación en el momento de la prueba es mejor que la complacencia del pecado, es mejor que complacer el pecado. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. En ese momento cuando uno se aflige ante Dios, el momento cuando uno ora a Dios y llora, en ese momento Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter. Dios nos dice que está mal de lo que es parte de nuestro carácter, que es pecaminoso o tendencioso al pecado. Pero ¿para qué nos revela? Para que por su gracia, y cuando habla de su gracia
se refiere a su poder, al poder de Cristo, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos, capítulos que nosotros no conocíamos. Por eso es que el testigo fiel, cuando nos habla acerca de comprar su oro refinado en fuego, nos permite, nos ofrece su mercadería, que es el desarrollo de la fe y el amor puro. Pero apoyarnos, aferrarnos en la fe de Jesús. Es por eso que Él nos dice, y tú no sabes que eres un desventurado miserable. Tú no sabes, dice. Si dice tú no sabes, es porque no conocemos nuestra condición pecaminosa. Pero en ese momento, cuando uno aflige su alma delante de Dios, para que, a propósito, para que sean revelado nuestro carácter, nuestros defectos, en ese momento nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. De hecho, no lo sabemos. Y como dice Jeremías, perverso es el corazón. Nadie lo conoce, pero ¿quién lo conocerá? Y finalmente Dios dice, yo, Jehová, es que escudriño la mente y el corazón. Entonces, nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Son dos fases. La primera es, primero, nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos. Es decir, nos es revelado mediante un consejo, no viene su consejo, su reprensión. La verdad llega a nosotros, el consejo, la reprensión. Pero después de esto nos viene, nos viene la prueba. Son dos fases, dos etapas que lo vamos a ver luego más en desarrollo. Pero esto, sin la fe de Jesús, las pruebas no la pasamos. Y esto, que es el poder de Cristo, que la fe en el poder de Cristo, es su gracia en sí. Por eso dice, para que su gracia, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Por eso nos son revelados los capítulos desconocidos respecto a nosotros mismos. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Pensar que vas a quedar solo, en el olvido, desamparado, como fue Job cuando fue probado, desamparado aparentemente. Ahí está Dios, está tan cerca como para estar en la mano de Cristo, es decir, como para estar seguro en su mano, porque estamos en su mano y estamos en su mano. Solo saber que estamos en su mano nos da pues esa idea de que no debemos acongojarnos a tal punto de sentir ese impulso de escapar de la mano de Cristo, hasta perder la fe de Él. A lo contrario, debemos humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desee ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Luego dice en la página 268, y hemos visto en la página 268, el párrafo que sigue. El Espíritu revela la ingratitud del corazón, que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar debilidad a esta tristeza, pero hermanos, es la fuerza que une al penitente con el ser infinito. Esa tristeza es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza del corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Y este es el texto de la purificación, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y es así como lo que venimos diciendo, y el corazón es purificado por la obediencia a la verdad. ¿Quién revela aquella verdad? El Espíritu Santo revela
nos revela a través de los consejos y reprensiones de Cristo, del testigo fiel. Así que cuando aquella verdad es recibida por el corazón, el corazón queda purificado, si es que queda ahí, y al recibir aquella palabra, somos renacidos. En otras palabras, renovados. Llegamos a tener un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta simiente, no es corruptible, es decir, no perece, sino es la palabra misma de Cristo, sino es incorruptible, que no perece más bien. Por la palabra de Dios dice y lo confirma aquí, que vive y permanece para siempre. Es incorruptible porque es eterna y tiene poder, así que cualquiera que cree en Cristo y recibe sus palabras de una manera directa de Él, en comunión con Él, están en comunión con Él y lo recibe verdaderamente, entonces permanece para siempre. Pero ahora, para recibir aquella palabra, pasamos por pruebas y pasamos por pruebas. Es ahí cuando es sometida a prueba nuestra fe. Como dice 1 Pedro 1:7. Mirad que todo 1 Pedro acerca de, eh, está hablando acerca de la purificación del corazón, que es a través de la revelación de la verdad y de las pruebas. Y se puede ver en su contexto en varias partes del 1 Pedro, el momento en el que somos probados y tentados, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, capítulo 1, versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Tenemos también dos ejemplos en el libro de Mateo 13:21 y Lucas 8:15, hablando acerca de la parábola del sembrador, en estos dos casos. Hablemos del buen terreno, o del terreno y del terreno pedregoso. El terreno pedregoso y el buen terreno en ambas partes habla acerca de cómo es que se recibe la palabra, pero a la vez también eh, se enfatiza de que hay una prueba en cada terreno, en cada persona que recibe la palabra de Dios, la palabra del reino por medio de Jesucristo. Cada persona tiene que pasar por una prueba para ver si recibe aquella palabra, si permanece en aquella palabra, y la palabra permanece en su corazón. Mateo 13:21 por eso dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, que lo está diciendo, luego tropiezan. Y respecto al buen terreno, Lucas 8:15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto, bueno y recto, retienen la palabra oída. Retienen, dice. ¿Por qué retienen? No tendría razón de ser, no tendría razón de retener la palabra oída. Retenerla si no habría algo que quiere quitar más bien aquella palabra, quitarla del corazón. Y dan fruto con perseverancia, dice aquí. O sea, se requiere perseverancia. En el griego dice con paciencia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 y 13 lo dice que lo es necesario. Si 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 habla de que es necesario y que es mucho más preciosa que el oro, la prueba de vuestra fe, de tu fe, de mi fe. 1 Pedro 4, versículo 2 y 13 dice la razón por la que es necesario aquellas pruebas. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y así, hermanos, este es el proceso de la purificación. El testigo fiel es el que nos aconseja, cuando dice yo te aconsejo, yo reprendo a aquellos que amo, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Aquí pues la persona procede a un arrepentimiento, humillación, investigación profunda del corazón. El Señor revela su palabra y luego viene la prueba. Pero también nos da una esperanza que es la fe de Jesús, que llega a ser la confianza en el poder de Cristo que nos libra de aquella prueba. Y donde la prueba que se experimenta, pues aparte de desarrollar la fe, porque la fe es la que se desarrolla y se experimenta humillación, resignación, paciencia, pero la fe se desarrolla, la paciencia se desarrolla y el amor se desarrolla. Romanos capítulo 1, versículo 17, eso es lo que dice, porque en él, se refiere en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe,
se refiere acá al Evangelio, porque en el Evangelio, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, se revela de fe en fe. Eso significa que cuando nosotros vamos pasando, en nuestro caso, por el mensaje del primero, del segundo y el tercer ángel, nuestra mente que era, nuestra mente que estaba centrada en ese yo, en aquello que el mandamiento de Dios nos dice que es pecado, en las cuales Cristo nos dice que es pecado, cuando, cuando durante aquel proceso nosotros nos aferramos del poder de Cristo, pues somos impulsados por el amor de Él. Así que aquella fe que nosotros tenemos en Cristo no nace sino del amor, porque es impulsado por el amor de Cristo. Y nosotros nos aferramos en el poder de Cristo que salva. Y a medida de que nos aferramos en aquella fe, de que Jesús es capaz de librarnos durante aquellas pruebas o durante la prueba más severa, entonces llega un momento en de que Jesús es el que va entrando en nuestra vida. Llega el momento en la que la justicia de Cristo se revela en nuestra vida. Y la justicia de Cristo se revela en nuestra vida una vez Cristo en nosotros. Y eso es lo que sucede. Por eso dice, porque en él la justicia de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros, se descubre de fe en fe, de fe en fe. O sea, de prueba en prueba, pero cada prueba que hay es el desarrollo de la fe, de fe en fe. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que va a justificar al que es de la fe de Jesús. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, entonces pues nosotros vamos a obtener victoria gracias a aquella fe que Él nos da y gracias a la confianza que tenemos en Cristo. Apocalipsis 14:12 nuevamente lo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Supuestamente durante este proceso nosotros desarrollamos la paciencia, pero cuando llega el mensaje del tercer ángel y llega la tribulación, en ese momento, pues aquí se ve la paciencia de los santos. ¿Quiénes, quiénes, a quiénes santos se refieren? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Obviamente ellos guardan los mandamientos de Dios porque por medio de la fe de Jesús ha sido posible guardar los mandamientos de Dios. Como dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 202, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús, dice al comienzo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no han sido representada por los santistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud, y aquí es donde habla acerca de la fe de Jesús. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¿Vieron? Es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en una forma amplia, completa y total. Esa es la fe de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó esta buena nueva, se refiere acá al Evangelio de Cristo, pero no les aprovechó el oír la palabra del Evangelio por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué necesitamos para que podamos recibir aquella buena nueva del Evangelio? ¿Qué es necesario para que recibamos a Cristo en nosotros? ¿Qué es necesario para que venzamos las pruebas y las tentaciones, las debilidades, las caídas y las recaídas por las que estamos pasando? La fe de Jesús. Y solamente así podemos entonces estar seguros de que podemos salir victoriosos gracias al poder de Cristo, nuestro Cristo Redentor. Que el Señor nos acompañe, que su Espíritu Santo dirija nuestra vida, la vida de cada uno de vosotros. Vamos
Antes de esto, a terminar con una oración. Voy a invitar a orar para que el Señor nos acompañe. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la bendición de este día. Queremos, Padre, de que lo deseamos de todo corazón, que tú puedas vivificar nuestros corazones por medio de tu justicia. Te pedimos, Señor, que nos dé, Señor, ese interés de conocer mucho más acerca de la fe de Jesús, mucho más acerca del poder vivificador, del poder redentor, sanador y salvador que nos permite pasar por las pruebas, incluso las pruebas que para nosotros nos parecen imposibles de pasarlas. Quédate con nosotros hoy, que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Que el Señor le bendiga.